En Cielos Abiertos, turadio.com, compartimos la palabra de Dios desde el auditorio de la Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, con el pastor Dani Aguillón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En el día de hoy vamos a iniciar una nueva serie, y esta serie tiene que ver con algo que nosotros como creyentes debemos saber. Es algo relativamente básico, pero que quizás por muchas circunstancias y muchas situaciones se ha venido dejando atrás. Ya no se habla tanto de ello. Ahora el mensaje se ha venido cambiando, pero el mensaje de las Escrituras tiene que volverse a retomar, ese mensaje de las sendas antiguas. Y estoy hablando de los mandamientos. Esto es algo que cualquier persona que busca de Dios debería saberlo. Vamos a iniciar la serie de los 10 mandamientos y, como reitero, es algo que cualquier creyente debería saberlos. Si pudiéramos hacer un ejercicio y preguntarle a las personas que asisten regularmente a la iglesia, oye, ¿cuáles son los 10 mandamientos de la ley de Dios? Quizás algunos empiezan a recitar, unos pocos, otros lo hacen en desorden. Por algo Dios lo entregó con esa misma línea, con un orden. Dios entrega todo en orden. A veces empezamos a decir, ¿cuáles son los 10 mandamientos? Y las personas dicen, a ver, no codiciar, honrar a padre y madre, pero empiezan a decirlos al revés. No hurtar, no matar. Pero esto es algo que el creyente lo tiene que saber, lo tiene que saber. De hecho, cuando vamos a hablar de los 10 mandamientos, y esto es una serie, pues nos vamos a demorar algunos domingos para examinar mandamiento por mandamiento. Y en el día de hoy, pues hay que hacerle una introducción, porque hay que entender que el Señor entrega una ley moral. La ley moral son los mandamientos, pero también hay una ley civil y hay una ley ceremonial. Y básicamente la diferencia de la ley moral con la ley civil y la ley ceremonial es que la ley que entrega Dios, Dios mismo la entrega en unas tablas, en 2 tablas, Dios mismo la entrega. Mientras que la ley civil y la ley ceremonial, bueno, son impartidas por Moisés. Ahí hay una gran diferencia, ¿no? Y obviamente para poderlo entender muchísimo más es que nuestro Señor Jesucristo habla de esa ley moral. Él habla, Él no vino a quitar la ley moral, Él vino a que se cumpliera realmente esa ley y que en nuestros corazones pudiera haber ese entendimiento. Así que vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a ir a el pasaje de Éxodo, vamos a buscar en nuestras Biblias Éxodo en el capítulo 20, vamos a leer hoy versículos 1 y 2. Éxodo capítulo 20, versículos 1 y 2. Vamos a ir a la palabra de Dios. Mira que es muy interesante, ¿no? Hoy no se trata de que levantemos la mano, no se trata de eso. Pero si preguntáramos los 10 mandamientos y el orden de los 10 mandamientos, pues seguramente algunos no los tenemos muy claros. Algunos, ¿no? Algunos, unos poquitos, por supuesto. Unos poquitos nomás. Entonces vale la pena que los empecemos a tener muy en cuenta, porque es a través de la ley moral que reconocemos que hemos hecho una infracción ante las cosas de Dios, y es una forma también para acercarnos. Vamos a ver lo siguiente, unas preguntas que vamos a desarrollar. Bueno, ya tenemos el pasaje de Éxodo 21:2. Bueno, entonces vamos a leer la palabra de Dios. Acompáñame para que la podamos leer en voz alta, con toda disposición, con toda reverencia. Si no tienes ahí a la mano la Biblia, te invito a que la puedas observar a través de las pantallas. Igual me acompañes en la lectura. Apropiémonos de la palabra de Dios. Imagínate, Dios hablando, qué privilegio. Dios hablando. Bueno, Éxodo 21:2, el tema de hoy es la ley
moral de Dios en el marco de los 10 mandamientos. El tema de hoy es la ley moral de Dios en el marco de los 10 mandamientos. Éxodo 20, versículo 1 y 2. ¿Listos? Bueno, vamos a leer. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo, pero no los escucho, ayúdenme para que nos apropiemos de la palabra de Dios. Nuevamente, volvamos a comenzar. Hagamos de cuenta que arrancamos de cero. ¿Listos? 1, 2, 3. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Muchas gracias, escucha muy bien, gracias. Me da mucho entusiasmo eso para poder llevar la palabra de Dios. Bueno, muy bien, Éxodo 21, 2. Así que aquí vemos que el Señor dice, y habló Dios. Directamente dice, y habló Dios todas estas palabras, diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dios directamente con su pueblo dice, yo fui el que te saqué, yo soy Dios. Y entonces surge una pregunta que inclusive ayer yo planteaba, ¿no? La pregunta es, bueno, de alguna forma, ¿cómo podemos entender que hay una ley de Dios, una ley moral, una ley civil, una ley también, no solamente la ley ceremonial, sino la ley civil y la ley moral? ¿Cómo lo podemos entender y cómo lo podemos diferenciar? Pues vamos a empezar a trabajar estas preguntas para desarrollar en los siguientes minutos. La primera pregunta que tenemos que presentar es, ¿la ley moral estaba en el periodo de los patriarcas? ¿La ley moral estaba en el Génesis? ¿La ley moral estaba desde la creación? Esa es una pregunta muy interesante que debemos hacernos. Vamos a resolverla. La otra pregunta es, ¿cuál es el propósito de la ley que entrega Dios? ¿Cuál es ese propósito? La vigencia, si está vigente, y si está vigente, ¿cuál es la aplicación para nuestras vidas? Tengamos en cuenta que vamos a desarrollar estos temas, ¿no? Lo primero, poder entender, diferenciar la ley moral, la ley civil, la ley ceremonial. Ya hicimos una breve introducción, pero lo volvemos a decir. Saber si la ley ha estado desde el principio. Porque, pon mucha atención, estamos leyendo un pasaje de Éxodo. O sea que en Génesis no estaba la ley. Bueno, vamos a averiguarlo, porque ahí comienza a partir de Éxodo, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué pasó en Génesis? ¿Será que en Génesis no había ley? Bueno, esa ley todavía continúa vigente porque llegó Jesucristo, llegó nuestro Rey, llegó nuestro Salvador, continúa vigente esa ley. Debemos cumplir los mandamientos, los que estamos acá, los que nos acercamos a Dios, los debemos cumplir los mandamientos, ¿no es cierto? Recuerda que los 4 primeros mandamientos hacen referencia ¿a quién? Y los otros hacen referencia a nuestra relación con los demás. Eso lo hemos visto un poco en el marco del Sermón del Monte. Bueno, muy bien, entonces vamos a desarrollar esas preguntas señalando que desde el capítulo 19 de Éxodo 20 hay una preparación de parte de Dios para entregar esos mandamientos a su pueblo, al pueblo de Dios. Hay una preparación específica. Por ejemplo, miremos lo que nos dice Éxodo 19, versículo 5. Éxodo 19, versículo 5. Dice la palabra de Dios en Éxodo 19, 5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardieres mi pacto, vosotros seréis especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Versículo 7. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Démonos cuenta que hay una preparación de parte de Dios para entregar esto tan importante como son los mandamientos, los 10 mandamientos de la ley de Dios. Hay una preparación. O sea, debemos nosotros mirar que esa preparación
tuvo que ver con 3 días. 3 días. Si tú lees todo el capítulo 19, te vas a dar cuenta que hay una preparación de 3 días allí en el monte Sinaí. Y que cuando Dios empieza a desarrollar o a hablar con ellos, eso empezaron un poco de truenos. Y eso le generó miedo a los israelitas. Imagínate qué gozo para uno saber que Dios está con uno, ¿no? Qué gozo para uno. Sin embargo, cuando realmente la persona no conoce de Dios, ¿sabes qué? Le da miedo. Le da el miedo cuando la persona no conoce realmente de Dios. Pero cuando conocemos de Dios, para nosotros eso es un privilegio, ¿no es cierto? Que Dios habla a nosotros. ¿Y cómo nos habla Dios hoy en día? Dice Hebreos, ¿no es cierto? Que habiendo Dios hablado de muchas maneras, en otro tiempo por medio de los profetas, ahora habla por medio de Jesucristo. Ahora habla por medio de Jesucristo. Y a través de la palabra de Dios encontramos a Jesucristo. No hay ninguna otra forma para encontrar a Jesucristo, sino es que estudiemos, escudriñemos la palabra de Dios. Ahí vamos a encontrar a Jesucristo, dice el libro de Hebreos. Bueno, entonces cuando miramos este pasaje nos damos cuenta que hay una preparación especial para recibir los 10 mandamientos. Tenemos que decir lo siguiente: estos 10 mandamientos los entrega Dios directamente. Esa es la gran diferencia entre la ley ceremonial y la ley civil. Esa es la gran diferencia. Muy importante, porque esto los entrega Dios directamente. Dice que lo entrega en 2 tablas. En 2 tablas, directamente los entrega Dios. Ahora, para resolver la siguiente pregunta es: ¿será que en el Génesis, en el tiempo de los patriarcas, estaba la ley? Porque estamos escuchando que a través de Éxodo 20, capítulo 20, Dios dice: ya está mi pueblo, ¿no es cierto? Lo reunimos, monte Sinaí, voy a expedirles una serie de normas. Pero, entonces, ¿al principio no había normas? ¿Al principio no había leyes? Entonces uno se queda pensando. Tenemos que ir a la palabra de Dios, específicamente a Génesis 1:27. Vayamos a Génesis 1:27 para poder resolver esta pregunta. Y vamos a estar mirando 4, 5 o 6 pasajes de Génesis para poder entender si en el principio había normas, había leyes. ¿Qué era lo que había? Génesis entonces 1:27. Dice la palabra de Dios: y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Cuando hablamos de Dios, hablamos sin duda de santidad. Santo. Dios es santo. Santo, santo. Y uno dice acá: y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. O sea que desde la creación había algo insertado en el corazón del hombre, el poder entender qué es lo bueno y qué es lo malo, desde que lo creó Dios, porque es que, ¿sabes qué? Aquí también nos podría surgir otra pregunta: ¿qué pasará con aquellas personas que no conocen nada de Dios? Y uno dice, si esas personas nunca se les dio la oportunidad de conocer a alguien que le llegara a predicar, ¿será que esas personas se van a condenar? ¿Qué va a pasar con esas personas? ¿No es cierto? Surge a veces esa pregunta, ¿no? Uno dice, bueno, las tribus indígenas, ¿y esas qué? Si de pronto no hay nadie quien les predique, ¿qué va a pasar? ¿Se van a condenar? ¿Se van a perder todas? Bueno, resulta que aquí nos dice que en el tema de la creación, Dios puso en el corazón del hombre una identidad para conocer lo que está bueno y lo que no está bueno. Miremos también que Dios, a través del siguiente pasaje, Génesis 2:17, Dios manda una alerta, y esa alerta tiene que ver con la obediencia. Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí hay una alerta de Dios, un llamado a la obediencia, ¿sí ves? Un llamado a obedecer. Hay un llamado. O sea que empezamos a entender que desde el principio Dios pone en el corazón una identidad para conocer qué es lo bueno y qué es lo malo. Imagínate, las tribus indígenas conocen
Si matan a otra persona, ¿qué es eso y qué no es? ¿No es cierto? Lo conocen. Bueno, sigamos avanzando para mirar más pasajes bíblicos. Miremos, por ejemplo, Génesis 4:8. En Génesis 4:8 se nos relata la muerte ¿de quién? ¿De quién? Abel, Abel. Bueno, dice ahí. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Lo mató. La pregunta es: ¿Dios felicitó a Caín por ese hecho? No, no es cierto. Y ahí entonces aparentemente no estaban los 10 mandamientos. Pero ¿qué pasó con Caín? ¿Qué pasó con él? ¿No es cierto? Fue apartado porque desobedeció las cosas de Dios. Él entregó una ofrenda no grata a Dios. Y por eso él demudó su rostro, dice las Escrituras, y tuvo como rabia con su hermano Abel y lo mató. Bueno, sigamos mirando, por ejemplo, otro pasaje. Génesis, nos devolvemos un poquito. Génesis 2:13. Génesis 2:13. Para seguir indagando, para que la Biblia nos dé respuestas. Qué hermoso que la misma Biblia nos dé respuestas porque es la palabra de Dios. Génesis 2:13. Perdón, será 2:13, entonces debe ser. Revisémoslo ahí, por favor. Génesis. Ya les confirmo aquí también. Sí, es 2:3. Génesis 2:3. Donde nos habla de lo siguiente: y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Resulta que en el marco de los 10 mandamientos nos habla de guardar el día de reposo, ¿no es cierto? Y aquí nos está hablando de que Dios descansó el séptimo día. Cuando vimos el pasaje de Caín y Abel, se nos habla que Caín mató a Abel. Y en los 10 mandamientos nos dice que no matarás. Si ves que ahí desde el principio se están dando también los mandamientos, miremos otro ejemplo. Génesis 31:19. Génesis 31:19. Génesis 31:19. Sigamos mirando para poder resolver esa pregunta. Génesis 31:19, donde nos dice la palabra de Dios: pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Ahí nos está hablando de robar. Y los 10 mandamientos nos dicen que no debemos robar. Miremos otro muy conocido por ustedes, Génesis 3:6. Génesis 3:6. No vamos a hablarlos de todos porque no tendríamos tiempo, pero aquí estamos tomando 3 o 4 que nos van a identificar que estaban en el Génesis. 3:6, Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Cuál creen que es el mandamiento ahí que se infringe? No, ¿cuál? Codiciar, no codiciar. Ahí dice que codició, no codiciar. Ahí está, démonos cuenta. Recordemos que estamos hablando de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Entonces ahí dice no codiciar. ¿Y qué hizo la mujer? Codició a través de ¿qué? Del engaño. Del engaño. Porque démonos cuenta de lo siguiente. La serpiente no se le presentó como diablo, ¿no? No. Tuvo que engañar. Tuvo que darle unas palabras que aparentemente la mujer le llamó la atención. Entonces la mujer quedó atrapada a través del engaño, porque así nos dice la Escritura, que la serpiente engañó, y la Escritura nos dice que la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, reza la Escritura. Entonces tenía una característica, es la astucia que tiene ese tema de la maldad, ¿no? El enemigo tiene esa astucia para hacer caer al ser humano. Bueno, entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que la ley moral de Dios sí estaba en el tiempo de los patriarcas, sí estaba. Y esto nos va indicando que es una ley moral que permanece
para poder cumplir. Ahora alguien dirá, bueno, es que de pronto estamos diciendo que el creer en el Señor Jesucristo es de obras. No, la salvación es por gracia, es un favor inmerecido, pero cuando conocemos del Señor, por supuesto, vamos a conocer de su amor, de su bondad, vamos a conocer de su exhortación, vamos a conocer de su obediencia, y esa obediencia nos implica apartarnos del pecado, porque la idolatría es pecado. No honrar a padre y madre es una infracción a la ley de Dios. Matar, ¿qué es? Hurtar, ¿qué es? Codiciar, ¿qué es? Falso testimonio, ¿qué es? Bueno, entonces démonos cuenta que aquí hay un pasaje muy interesante en Romanos 2:12. Vamos ahora al Nuevo Testamento. Romanos 2:12, para concluir esta primera pregunta. Romanos 2:12, donde nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Romanos 2:12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Bueno, ahí tenemos una respuesta. Supuestamente no había ley en el principio, supuestamente. Pero ahí dice, porque todos los que sin ley han pecado, pues sin ley, ¿qué va a pasar? También van a perecer. Y los que bajo la ley han pecado, pues bajo esa ley van a ser juzgados. Miremos lo que nos dice el versículo 14 de Romanos 2, 14, ahí, 14 y 15 vamos a seguir leyendo. Romanos 2, 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Volvámoslo a leer. Por cuanto los gentiles que no tienen ley, o sea que aparentemente el que no conoce de Dios no tiene ley, pero hay algo en su corazón que hace obedecer algunos puntos de la ley, porque relativamente un gentil pues no va a estar para matar a cualquiera así por así, ¿no? Así por así no lo va a matar, así por así no se va a ir a un banco a robarlo, ¿no? Así por así no lo va a hacer, ¿no es cierto? Miremos qué nos dice el versículo 15, dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus racionamientos. Es que, vuelvo y reitero, algo puso Dios en el corazón del hombre. Aquí lo dice, que Dios lo puso en el corazón del hombre. ¿Para qué? Para que en el día del juicio esa persona no tenga que decir, ay, es que nunca nadie me habló de la Biblia. Ay, es que nunca nadie se acercó a mí a hablarme de Dios. No, Dios ya tiene la respuesta ahí. Y Dios va a decir, bueno, esa ley escrita estaba en el corazón. Y eso daba testimonio a la conciencia si estaba haciendo lo bueno o si estaba haciendo lo malo. Si estaba haciendo lo bueno o estaba haciendo lo malo. Bueno, entonces continuemos con Salmos 119, 98, antes de ir a el propósito de la ley. Salmos 119, 98. Y tengo que hacer esta introducción porque ¿sabes qué? Hay personas que dicen que no estamos para obedecer la ley. Es que hay iglesias que dicen eso, que ya no estamos bajo la ley, sino ahora estamos bajo la gracia. Sí estamos bajo la gracia, pero es que la gracia tiene unos requisitos, tiene unas características. Por eso he tenido que hacer toda esta introducción para poder comprender qué nos dice la palabra de Dios. Salmo 119, 98, ¿sí? Dice, sí. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Ahí habla de esa riqueza de los mandamientos. Ahí habla de esa ilustración de los mandamientos. Bueno, ahora la pregunta que podemos hacernos es, entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? ¿Cuál es el propósito de la ley moral? Bueno, el primer propósito de la ley moral es reconocer la voluntad de Dios. Hechos 13:39. Hechos 13:39.
reconocer la voluntad de Dios. Hechos 13:39. Ese es el primer punto de los propósitos de la ley moral. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. A través de esta ley moral, nosotros empezamos a conocer cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Que caminemos bajo la santidad, que caminemos bajo la obediencia. Porque es a través de conocer quién es Dios que nosotros también podemos comprender cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Miremos otro punto, ¿no? Ese propósito de la ley también funciona como la norma de juicio. Funciona como norma de juicio. Miremos lo que nos dice Salmos 119, 172. O sea que a través de la ley moral, esto también se presenta como una norma de juicio. Porque a través de esa ley se podría juzgar a través de la ley moral. Salmos 119, 172. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia, juicio. Todos tus mandamientos son justicia. A través de esa ley serán juzgados los que no conocen realmente de las cosas de Dios, porque vuelvo y reitero, porque Dios implantó en el corazón ello. Dios implantó en el corazón ello. ¿Qué hace también el propósito de la ley? Pues señala el pecado. Romanos 7:7. Es a través de la ley que nosotros conocemos que somos infractores de Dios. Es a través de la ley, gracias a esa ley, es que nosotros conocemos que somos pecadores. Romanos 7:7. Romanos 7:7. Miremos qué nos dice Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Es a través de la ley que nosotros reconocemos que somos pecadores. Porque a uno le dicen, cuando de pronto le están evangelizando, ¿no es cierto? Le están permitiendo conocer de Dios y a uno le dicen, oye, ¿tú has mentido? Pues mentir, lo que se dice mentir, unas blanquitas nomás, eso sí, unas blanquitas sí. Entonces uno tiene que decirle a esa persona es que la mentira es mentira, sea blanca, oscura o lo que sea, la mentira es mentira, entonces se han mentido. Entonces también cuando lo están evangelizando alguna persona le va a decir a uno, oye, ¿tú has robado? Yo no he ido a robar ningún banco, ni he ido a asaltar a ninguna persona, entonces no tengo problema. Pero entonces te va a decir esa persona, bueno, tú no te has llevado un esfero que no era tuyo, tú no te has llevado un borrador que no era tuyo, tú no te has llevado una fruta que no era tuya en el supermercado, tú no te has llevado unas mentas que no eran tuyas en la tienda. Ah, ¿es que eso también era? Pues sí, también era. Entonces, a través de esa situación que en estos momentos estás pensando, ¿no es cierto? Sí, es cierto, así es. Esa es la forma en que nosotros reconocemos que somos pecadores. En que reconocemos que somos pecadores, porque es que fácilmente una persona va a decir, oye, tú has robado. No, yo no he robado, yo no he asaltado a nadie y no he robado ningún banco a nadie, le he quitado ni un peso. Pero muchas cosas nos han llevado a quitarle algo a alguien. Imagínate, a veces ocurre cuando, digamos, los padres de familia dejan un billete, dejan una moneda, a veces puede llegar, el niño ve que eso es dinero y lo toma. Y eso es robar, ¿cierto? Algunos quizás ha pasado, nos pasó eso, ¿no? Algunos quizás, pero aquí hay poquitos. Solamente quizás al pastor le pasó eso. Entonces, démonos cuenta que realmente hay situaciones donde es a través de la ley que nos damos cuenta que hemos desobedecido a Dios. Y uno decía, no, pero es que
eran las monedas de mi papá. Pero y hoy no vino para que él tenga en cuenta eso. Estoy hablando de mi papá verdadero, ¿no? Entonces, démonos cuenta, claro, él conoce eso. Porque mira, una de las circunstancias en las cuales yo empecé a vivir el cristianismo es que lo que yo hice anteriormente, yo tenía que decirles a ellos, a pesar de que me vieran que aparentemente no rompía un plato, pero después rompía toda la vajilla. Sí, así es. Y tenía que pedirle perdón a ellos. Papá, hice esto. Papá, hice lo otro. Bueno, no se trata aquí de contarles mi historia, porque más importante la historia de la Biblia. Entonces, démonos cuenta que los 10 mandamientos, ¿a qué nos llevan? A reconocer el pecado. Aquí dice el apóstol Pablo, ¿no? Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, es a través de los 10 mandamientos que nosotros reconocemos que somos pecadores. Bueno, sigamos avanzando. Salmos 19:7. Mira, a través de la ley podemos hablar de Jesucristo. O sea que la ley es un agente para la conversión, La ley es un agente para la conversión. Salmos 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Sí ves? Cuando estábamos evangelizando, cuando estábamos compartiendo la palabra de Dios, cuando viene una persona a escuchar el mensaje y entonces la persona dice, saliendo de este lugar, yo soy un pecador. Yo he infringido las leyes de Dios. Ya no dice, no, es que yo soy medio bueno, ¿no? Yo soy medio bueno, ya no sale de aquí diciendo yo soy medio bueno, es que mire, uno observa las noticias y en las noticias secuestradores, violadores, asesinos, tal cosa, sicarios, yo no soy nada de eso, o sea que yo soy medio bueno. Y entonces cuando sales de acá, escuchas este mensaje, tú dices, no, yo no soy ningún medio bueno, yo lo que soy es un pecador, yo soy un pecador. Esa es la forma para que Dios empiece a operar en tu vida, porque si tú dices que eres medio bueno, pues entonces eso quiere decir que no necesitas de Dios. Entonces no necesitas recibir este mensaje. Deberías estar en otro lado, deberías estar haciendo deporte, deberías estar viendo televisión, deberías estar en tu casa descansando, pero no recibiendo este mensaje. Pero los que estamos acá y hemos venido, reconocemos nuestra condición de que somos pecadores y que necesitamos de Dios. ¿O estoy equivocado? ¿No es cierto? Necesitamos de Dios. Así que, como lo dice ahí el salmista, este es un agente para la conversión. Cuando tú quieras hablarle a la gente de Dios, primeramente háblale de aquellas noticias que aparentemente no son favorables, porque recuerda que el evangelio son buenas noticias. Entonces, buenas noticias, dame las buenas noticias. Pero si hay buenas noticias es porque había noticias no tan favorables. Y entonces solamente queremos escuchar las buenas noticias. Oye, te tengo buenas noticias. Jesucristo murió por ti, excelente, pero no olvides que tienes que contar toda la historia. Solamente para que revises esto, mira cómo fue la conversión de Pablo. Pablo empezaba a contar todo, y en Hechos de los Apóstoles empezamos a mirar cómo los apóstoles contaban toda la historia, ¿no? Que desde Abraham o que desde Moisés, y empezaban a contar todo. O sea, las aparentemente no noticias tan favorables para llegar a la redención a través de Jesucristo. Bueno, sigamos mirando. Obviamente, la ley moral nos lleva a Jesucristo. La ley moral nos lleva a Jesucristo. Miremos estos pasajes. Romanos 10:4. Romanos 10:4. Romanos 10:4. Vamos a mirar Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es ¿qué? Cristo. El fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. La ley moral nos lleva a Cristo, porque la gente diferencia, entonces ya no hacemos nada de la ley.
Una cosa es la ley ceremonial y la ley civil. Es muy diferente. Pero la ley moral continúa vigente para cada uno de los que estamos acá. La ley ceremonial, no. La ley civil, no. Porque todo eso se cumplió en Jesucristo. Ahora nosotros seguimos a Jesucristo y tenemos esa guía para poder cumplir la ley moral. Miremos precisamente qué es lo que dice Jesucristo. ¿Qué es lo que dice Jesucristo? Mateo 19, versículos 16 al 18. ¿Qué es lo que dice nuestro Redentor? ¿Qué es lo que dice nuestro Salvador? Mateo 19, 16, 18. Aquí vamos a encontrar un pasaje de una persona que está indagando, ¿no es cierto? Indaga para poder ser perfecto, para poder llegar al cielo, ¿no? Entonces mira lo que dice. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Para poder ir al cielo, ¿no? Quizás esa sea alguna de las preguntas de las personas que vienen a la iglesia. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para tener la vida eterna, para estar con Dios el día que partamos? ¿Qué debemos hacer? Versículo 17. Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, ¿qué dijo Jesús? Guarda los mandamientos. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Siguiente versículo. Versículo 18. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. A Jesús le faltó decir uno referente a el tema de la comunión con los hermanos, ¿no? A él le faltó decir no codiciar, porque ese era el problema de esa persona. Ese era el problema de esa persona. Para los que les gusta examinar el versículo por versículo, aquí Jesús le faltó decir no codiciar, pero después se lo dijo. O después la persona, ese joven rico, se fue porque pues que tenía tantos bienes, ¿no es cierto? Entonces ese era el problema, la codicia. Miremos que en el versículo 17 dice: Dios es uno, ¿sí ves? Hablando de los primeros 4 mandamientos, Dios es uno, y después le recita los otros. Aquí están. Y le faltó uno. Y ese uno tiene que ver con la codicia. Miren, esto quiere decir que Jesús todo lo sabe. No le podemos ocultar absolutamente nada a Jesús. Él todo lo sabe, porque entonces uno dice: bueno, ¿tú robaste alguna vez? Y hay una persona que dice: no, pero es que estoy en público, a mí me da pena, yo no digo que robé. Pero Jesús sí lo sabe. No nos podemos engañar. No nos podemos engañar. Bueno, entonces miremos finalmente Romanos 13, 8, 10. Romanos 13, 8, 10. Jesucristo vino a reforzar el cumplimiento de una ley moral. Una ley moral. Romanos 13, 8, 10. Romanos 13, 8, 10. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Siguiente versículo. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Siguiente versículo, el versículo 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Pero fíjate que la ley nos lleva a Jesucristo, efectivamente, pero nos lleva sabiendo que por el amor no afectamos al prójimo. Por el amor, pues no vamos a codiciar, ¿no es cierto? No codiciamos. Por el amor no vamos a mentir, no vamos a dar falso testimonio, no vamos a deshonrar al papá o a la mamá, vamos a realmente a tener a Dios como el único santo y soberano, no vamos a tener idolatría. ¿Sí ves? Démonos cuenta entonces que este pasaje de los 10 mandamientos va a ser una serie muy pero muy especial, porque ni siquiera hemos comenzado a nombrarlos.
Ni siquiera lo hemos comenzado a decir. Pero resulta que si tú lees a partir del versículo 3 de Éxodo 20 y vas hasta el versículo 17, los vamos a tener todos. Pero no nos vamos a afanar, porque vamos a estar domingo a domingo examinando cada uno de esos 10 mandamientos. Cada uno, para que a través de esos mandamientos nos podamos revisar y podamos entender si todavía estamos en la ley o estamos en la ley de Cristo. Si todavía estamos en la ley o en la ley de Cristo, que es la ley del amor. Bueno, muy bien, así que nos vamos a poner en pie y vamos a alistarnos para poder orar, para poderle dar gracias a Dios. Realmente cuando terminemos esta serie estoy muy seguro que muchos de nosotros nos vamos a aprender los 10 mandamientos. Los vamos a aprender. No es difícil aprendernos los 10 mandamientos, no es difícil aprendernos los 10 mandamientos. ¿Y sabes qué? Ahora recordemos algo muy importante. La salvación no es por cumplir los 10 mandamientos. Uy, pero todo esto que expliqué entonces y ahora, no entiendo, porque nos está hablando acá eso. No, la salvación es por gracia, es un favor inmerecido, que no era, o sea, que era algo que no era merecido para nosotros. Eso es la gracia, un favor inmerecido, un regalo inmerecido. Ahora, como recibimos ese regalo inmerecido, empezamos a caminar con el Señor. Y cuando caminamos con el Señor y leemos su palabra, nos damos cuenta que el mentir no tiene nada que ver con Dios. ¿Sí ves? Y entonces nosotros decimos, no, tenemos que caminar con Dios para que Él guíe nuestra vida. Tenemos que empezar a trabajar en nuestra santidad. ¿Sí ves? Y a través del caminar con Cristo, sin darnos cuenta, estamos caminando en la ley del amor, estamos cumpliendo los 10 mandamientos. ¿Sí me he hecho entender? Porque vuelvo y reitero para que esto no quede duda. El cumplir los 10 mandamientos no te va a salvar, porque por obras no somos salvos. Pero la diferencia es que cuando tú entiendes que hemos recibido un regalo inmerecido que no era para nosotros, esto es algo inmerecido. La gracia de Dios es un regalo inmerecido. Entonces nosotros empezamos a decir, bueno, vamos a ver qué dice Dios para mi vida. A ver, aquí está. Dios se molesta cuando engaño a mi esposa. Dios se molesta cuando engaño a mi esposa. Adulterio. Ay, caramba, esto no debe ser. No, entiendo lo que le ocurrió. O le ocurre a algunas personas que pasa eso. La mentira. Ya. Y yo, uno que era bien mentiroso, tengo que alejar esto de mi vida. La codicia, ¿sí ves? Entonces, ahora tú caminas en ese amor porque ya no vas a afectar a los demás, como lo decía el pasaje de Romanos. Porque ahora está en ti el amor. Ahora está en ti el amor. Claro, entendamos algo muy concreto. Por cumplir los mandamientos, ninguno va a ir al cielo. Pero cuando estamos en Dios, es diferente. Estamos en Dios, no queremos hacerle daño a nadie, ni no queremos afectar nuestra relación con Dios. No queremos afectar nuestra relación con Dios. Porque cuando afectamos nuestra relación con Dios, nos desubicamos completamente. Perdemos el norte, perdemos la guía, perdemos la orientación. Nos perdemos completamente. Imagínate una persona que le dicen, le entregan una dirección, ¿no es cierto? Y entonces uno búsquela por un lado, búsquela por otro lado, y al final uno llega y dice, no, definitivamente yo no encuentro. Entonces completamente perdido, nunca llegó al sitio, porque bueno, la dirección era complicada. Y aquí en nuestra ciudad que hay direcciones complicadas, ¿no? ¿No es cierto? Muchos han vivido ese proceso de pérdida para llegar acá, ¿no? Bueno, démonos cuenta. Entonces, dispongamos nuestro corazón y pidámosle a Dios que a través de todos estos domingos podamos recibir maravillas de parte de Dios para poder entender todos estos 10 mandamientos. Que nuestra oración en este momento sea: Señor, disponemos nuestro corazón estos domingos para poder recibir de ti, Señor, la enseñanza que tú tienes de los 10 mandamientos. ¿Y sabes por qué? Porque cuando tú vas a mirar
Vuelvo y reitero lo que dije en la introducción. En muchas iglesias se ha olvidado este mensaje de los 10 mandamientos. En muchísimas. Tú vas a empezar a buscar, inclusive, pongámonos la tarea, busquemos por internet. Sí hay, muy poquito, pero no lo hay. Porque esto dice, no, es que ya estamos en la ley de Cristo y ya no nada más. No más, no necesitamos hablar de esto. Porque eso hace parte del Antiguo Testamento, eso es viejo, eso ya caducó. Pero es que caducó que yo mienta, caducó que yo mate, caducó que yo le haga mal al prójimo, caducó. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que estamos enseñando? Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla, en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.